Muy bien, estamos en familia. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Marcelino Elosúa, fundador de LEAD, y está aquí Edgar Martín Blas, que es la persona importante hoy porque es el autor de este libro tan interesante, ¿no? Vamos a hacer un acto con una pequeña presentación de 2 o 3 minutos en las que intentaré hablar un poco pues del lead, del autor del libro y por qué lo hemos elegido, ¿no? Luego Edgar tiene una presentación con diapos y tal de unos 20 minutos que siempre se alarga más, intentaremos que no, para dejar el mayor tiempo posible para las preguntas, ¿eh? No sé si era Platón o Aristóteles que decía que la sabiduría se demostraba en las respuestas, pero la inteligencia en las preguntas, y las preguntas son las que tienen que hacer ustedes, o sea, que se tienen que ir preparando, ¿no? Yo creo que va a ser un acto muy interesante porque es un mundo que cambia tanto que después de que salió el libro, pues todavía han surgido cosas, ¿no? Como la caída del mercado de las criptomonedas, de FTX, un poco la torta que se están pegando todas las tecnológicas, no solo Twitter, sino también el propio Meta, el antiguo Facebook, ¿no? Entonces yo creo que va a haber temas muy interesantes y que va a ser pues una verdadera oportunidad hablar con Edgar de esto, ¿no? Entonces, sobre LEAD, pues LEAD es una empresa que el próximo año cumple 30 años. La empecé porque me preocupaba mucho la educación de los ejecutivos y de los empresarios, ¿no? Creo que la educación en general es la mayor palanca que tiene cualquier persona o cualquier país para progresar, y precisamente la educación de las personas que están a cargo de las empresas es lo más importante, porque de alguna forma las buenas prácticas que se producen allí se pueden llevar luego pues a un colegio, a un club deportivo, lo que sea, ¿no? Y lo hice sobre 4 valores que para mí son muy importantes. El primero es el de la libertad. En ese sentido, sí somos una editorial ideológica. Lo que pasa es que no somos una editorial de derechas ni de izquierdas, porque defendemos la libertad en los temas económicos y también en los temas sociales, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, hemos hecho un libro que es Drogas libres, libres de drogas, porque sí estamos a favor de la legalización responsable de todas las drogas, ¿no? Esto en España no se acaba de entender, pero los verdaderos liberales somos las personas que defendemos la responsabilidad personal y el que se puedan tomar decisiones por cada persona con la información. Para eso se necesita esa educación. El segundo valor del LEAD es la igualdad de oportunidades. Y ahí, de nuevo, pues lo llevamos haciendo 30 años, ¿no? El tercero, defensa del emprendedor, y nos gusta mucho contar las historias de emprendedores cercanos. Tenemos 800 biografías de empresas, empresarios, pero también de emprendedores reales de carne y hueso, y este libro precisamente responde un poco a eso, porque no es tanto un ensayo sobre lo que es el metaverso, las posibilidades que tienen, sino la historia autobiográfica de una persona que desde el principio pues ha vivido en el mundo real, pero también en el mundo virtual que su imaginación pues iba creando, ¿no? Y el último valor, muy importante, la verdad, es la racionalidad en la toma de decisiones, ¿no? Y para eso, pues es muy importante la información. Lead viene de en buena lead, es decir, competencia entre personas que tienen la misma información, porque uno de los principios que se suele olvidar del sistema de libre mercado y que no funciona es que las personas tengan igualdad de oportunidades y de información y de conocimientos. Entonces en LEAD hacemos pues este tipo de libros, y efectivamente cuando a través de
Pilar Pimentel, porque LID en España, LID es un sello que ahora se franquicia. ¿Por qué? Porque gracias a Dios me he jubilado hace 2 años y entonces en cada uno de los países donde estamos hay una empresa que sigue con el sello LID y en España es Editorial Almuzara, ¿no? Entonces Pilar Pimentel creo que fue la que te encontró y la que te convenció que era una historia que había que contar. Estuviste con el presidente y fundador de Almuzara, Manolo Pimentel, y bueno, pues el resto ya casi es historia. Bueno, creo que estuviste muchos domingos, ¿no? Sacándole tiempo libre para hacer esto, ¿no? Edgar, bueno, nació en Madrid, ahora vives en Toledo, ¿no? O viajas mucho, ¿no? Pero bueno, estás por ahí. Empezó en el mundo del diseño de la creatividad aplicada a parques temáticos con Disney y ahí ya empezaste un poco a desarrollar pues esto, ¿no? Y ya fue en el año 2014 cuando encontraste esas gafas virtuales que te permitían ver en 3D y 360 grados. Bueno, no sé si en el 2014 estaban ya tan adelantadas o no. Y bueno, creaste esta empresa, Virtual Voyages, que bueno, se ha vendido recientemente en junio. Le he intentado sacar la cifra, pero no me la ha dicho. Pero bueno, dice que son 8 cifras. No sé si incluyen 2 decimales o no, o son verdaderamente de 8 cifras, en euros, ¿no? Porque no creo que hables en bitcoins, ¿no? Porque eso ya sería mucho, ¿no? Muchas cifras, ¿no? Pero bueno, que ahora tiene 50 empleados, ha hecho 230 proyectos para 90 marcas, que quizás no te quiero pisar la presentación tuya, pero bueno, pues son marcas sumamente conocidas. Y aunque yo creo que va a haber pues muchas preguntas, todo lo que nos puedas ir anticipando sobre el futuro del metaverso, pues seguro que es interesante para todos. Pues muchas gracias, Edgar, cuando quieras. Muy buenas. Pues bueno, primero, antes de empezar la presentación, quería hacer una pequeña charlita, ¿vale? De estas que me gustan a mí mucho, sobre un poco dónde estamos con el metaverso. Pero hablando un poco del libro, el por qué vino todo esto, básicamente nosotros, como bien pone en el libro, ¿no? Nuestra vida es toda una aventura constante. Entonces, como la comunicamos mucho, ¿no? Y la vamos poniendo en las redes, pues al final me llamaron, ¿no? Me llamaron de la editorial y dijeron, bueno, vuestra historia tiene demasiado contenido, hay que contarlo. Y entonces en esa conversación con Pilar, creo que fue, veíamos cómo enfocar el libro, ¿no? Entonces ahí salió esa parte de si contarlo como una vivencia más técnica o como una experiencia de vida. Entonces, hablando un poco, indagando, ahí fue cuando hablamos un poco de pues, como cuando yo era pequeño, de dónde venía, dónde he estado, y le pareció más interesante todavía. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un experimento que es un libro que viaja al pasado y al futuro y luego al presente, ¿no? Y te va contando una historia en presente que va como incremental, ¿no? Hasta este momento final, que es el libro 2, que estoy ya preparando porque lo que viene ahora es todavía más cañero. Y entonces, bueno, cuando hablamos sobre cómo estructurarlo, claro, yo le dije, es que lo tengo en la cabeza ya. O sea, yo realmente ya hace muchos años esta historia la iba yo, de alguna forma, dando forma en mi cabeza, porque sabía que en algún momento tocaba contarla, ya fuera en una entrevista o en algún lugar, ¿no? Y entonces el proceso, nunca había escrito un libro, y el proceso básicamente era encerrarme los domingos, me ponía un objetivo de terminar pues, X páginas y lo hacía de forma visceral, o sea, lo hacía realmente con esa estructura en la cabeza, ningún apunte y como mucho habría Google Fotos para chequear algo, ¿no? Del pasado. Y entonces iba escribiendo, ¿no? Y sobre esa escritura iba dándole forma, ¿no? al libro. Y no lo leí, o sea, realmente lo escribí del tirón y luego el último día, ya cuando lo terminé, dije voy a leerlo para chequear que está todo bien, ya lo corregimos un poco de gramática y a partir de ahí ya salió. Entonces, para mí ha sido muy importante porque era, al final me di cuenta que era como una especie de espinita, realmente, que tenía ahí guardada,
que había que soltarla y que me había dado cuenta que lo había contado ese libro a muchas personas en mi vida en muchos momentos, amigos cuando estaban mal o a gente que estaba a lo mejor perdida en el mundo de los negocios y le contaba una anécdota de mi vida. Entonces esos trozos los juntan en el libro. O sea, realmente no tiene más ambición, que es como mi experiencia, contarla a los demás por si sirve de algo, desde ese lado que me tocó vivir tanto muy abajo como muy arriba. Pero al final lo importante sobre todo es que al final todo avanza. O sea, al final, aunque tú estés en un momento bueno o malo, no existe el momento bueno o malo. Lo que existe es que la vida avanza y que te tienes que ir adaptando al constante cambio que es todos los días realmente, ¿no? Entonces, yo adquirí esa capacidad y, de hecho, gano dinero ahora con esa capacidad, que realmente es adaptarte como pez en el agua a todo lo que pueda venir hoy, mañana o pasado, ¿no? Y un poco la enseñanza que quería contar en el libro era esa, básicamente, que no sé si la habréis captado bien, pero era un poco la intención. Y bueno, y sobre el metaverso, que es un poco lo que está de fondo, si os fijáis en la historia, parte inicialmente en la infancia, ¿no? En aquel barrio, cuando estuve, ¿no? En un barrio que era muy duro y en una situación que de hecho suavizó bastante en el libro, ¿vale? Porque era más todavía de lo que se cuenta, pero que de alguna forma despertó en mí una imaginación grande, pero no imaginación evasiva, porque realmente yo era consciente de todo. O sea, yo realmente, cuando estaba en aquel barrio y de repente, yo sé, el vecino pegaba palizas a la mujer, mi madre entró en depresión, por ejemplo, en aquel momento. Ahora. Y entonces eras consciente realmente de que esa imaginación que tú utilizabas era una herramienta del cerebro para, de alguna forma, entender lo que estaba ocurriendo y tú trasladarlo a un lenguaje tuyo, de niño o lo que fuera. Y bueno, y al final eso fue evolucionando, se convirtió en mi trabajo al cabo de los años y ahora esa capacidad que adquirí en aquel momento, ¿no? de poder doblegar las situaciones, ¿no? De alguna forma, pues ha permitido, por ejemplo, llegar donde hemos llegado, pero no por mí solo, sino por que luego te vas juntando con todo un número de personas a tu alrededor que son realmente los importantes, porque realmente las personas solas no pueden hacer nada, necesitan siempre el grupo, ¿vale? Entonces yo tuve la suerte de, en mi vida, ir encontrándome personas complementarias, ¿no? Que al final uno pues estaba en un lado, otro en otro tenía una capacidad más intelectual, otro más de hacedor, otro más de conseguidor, y con eso pues me di cuenta que no había límite, ¿no? Y que al final puedes llegar donde quieras simplemente trabajando y teniendo el foco muy bien puesto. Cuando lo tienes muy bien puesto, realmente es un tema ya de tiempo que lo consigas. Entonces, eso es un poco lo que me gusta mucho mostrar siempre, ¿vale? Que todo se puede conseguir. Y luego el capítulo final, que al final todo realmente llegará un momento que seremos muy mayores, ¿no? Y tienes que hacer una especie de vuelta al pasado, ¿no? De toda tu vida, y yo siempre digo que tienes que estar preparado para que ese día cuando mueras, ¿no? Que ya sea mañana o dentro de 40 años, digas, hey, yo vine aquí, jugué y viví y me lo pasé bien y además tuve experiencias, ¿no? Que no te quedases con mil espinas de no haber probado o haber estado en cosas. Y eso es un poco mi vida, ¿vale? Básicamente. Y por detrás el metaverso un poco es eso que se va construyendo en función de esas aventuras que vivimos, sobre todo de 2013 a 2022, ¿vale? Que es un poco lo que cuenta el libro más cercano. Pero bueno, como presentación, os voy a hacer rápidamente un poco estatus de dónde estamos con el metaverso. Y lo primero, hay muchas noticias y estaréis viendo que hay un poco de todo, ¿no? De las criptos para arriba, los NFTs, no sé qué, el metaverso se muere, no se muere. A ver, tranquilos, que realmente si vamos hacia atrás, la historia de los grandes inventos, hasta que adquieren lo que se llama el mainstream, requieren una transformación a nivel global, ¿vale? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, las aerolíneas tardaron en tener 50 millones de usuarios, 68 años, por un tema básicamente de seguridad, claro, porque en los primeros aviones, a ver quién se montaba ahí, ¿no? Y luego de precio, y luego llegó un momento que ya 50 millones de usuarios son diarios, bueno, mucho más que los 50 millones, ¿no? Entonces, básicamente, ¿dónde estamos ahora? Estamos en un punto en el que se ha abierto un canal nuevo, como puede ser el cine, o sea, es un nuevo canal de contenidos de visualización, que la cosmovisión la ha comprado la gente. O sea, yo entro dentro del contenido, entro dentro de un nuevo Internet, lo compro y eso lo que ha provocado es una explosión.
Esa explosión no viene de Meta, no viene de las criptos, no viene de la blockchain, viene del sueño de la gente de entrar dentro del contenido, punto. Porque es lo más visceral que hay en el arte, ¿no? Que es el yo estoy dentro de la obra. Entonces, si eso lo convertimos en este nuevo Internet, tenemos un canal nuevo. Pues eso es lo que ha ocurrido. ¿Para que lleguemos a eso va a ser fácil? No, va a haber caídas, va a haber quiebras, va a haber de todo, ¿vale? Pero igual que en Internet, no sé si os acordáis de Terra. Terra, en el inicio de Internet iba ya hacia arriba en vertical, explotó Terra y todo hizo así y el 90% del mercado cayó y luego se recompuso profesionalizándose. En esto va a ocurrir y eso le llamo yo el darwinismo. Entonces el ganador es el que se sepa mover en todos los terremotos que va a haber hasta que el metaverso esté construido. Pero la cosmovisión ha funcionado. O sea, la gente en la calle, cuando hablas del concepto del metaverso, lo compran. Es algo que ya no hay vuelta atrás. Es un tema ya de tiempo y pensemos ya que hay metaversos como Zepeto, que está en Corea del Sur, que estamos hablando de 350 millones de usuarios. ¿Vale? Entonces, claro, esto ya se ha superado. Lo que pasa es que se está formando el metaverso a cuál es el formato final. Ahora estamos en un mundo como si se hubiera inventado Internet y estuviéramos todavía con páginas sueltas, que no se hablan entre ellas y tal. Pero ya está, ya se ha empezado a construir. Por eso muchas veces cuando hay, ¿no?, ese mensaje como muy extremista y tal, es como, tranquilos, que vendrá. Entonces, bueno, si analizamos qué ha pasado, empezamos primero por el momento de Facebook, cuando anunciaron que iban a construir el metaverso. A ver, el metaverso existía ya en la literatura muchos años atrás, era un concepto de la ciencia ficción, de hecho un poco distópico, ¿vale? Pero que la palabra es muy buena, o sea, realmente metaverso, o sea, que te evoca a otro mundo directamente, o sea, es como Internet, cuando dijeron, es la red, la web, ¿no?, que conecta al mundo y es una telaraña, entonces la gente comprendió el concepto, pero años antes nadie lo entendía, el Internet, ¿no? Entonces, bueno, él lanza vamos a construir el metaverso, ¿no? Y de repente es como, wow, que suena bien, pero no sabemos qué es, ¿no? Entonces, a los pocos meses cambian todo, o sea, la estructura entera de la empresa para la construcción de este nuevo concepto. ¿Por qué? Porque Facebook siempre llega tarde a todo. O sea, acordaos que cuando se crearon las redes sociales fue de las últimas en tener una aplicación. O sea, siempre funcionaba con web. Entonces llegaron tarde. O sea, siempre iban llegando a todo tarde, ¿no? Cuando incluso compraron ya algunas empresas como Instagram y tal, llegaban tarde. O sea, ya Instagram ya lo había petado en su momento, ¿no? Entonces, claro, cuando vieron este hueco, ¿no?, de este nuevo Internet que estaba moviéndose en Corea del Sur y tal, pues hacen el movimiento. Pero pensad que realmente Meta compró las primeras gafas virtuales Oculus en 2014 por 2.000 millones. Ellos ya empezaron ahí a trabajar en el metaverso, no es una idea peregrina que les haya ocurrido ahora. Empiezan a haber más movimientos, de repente los programas de edición, ¿no?, de creación de videojuegos como Unreal Engine, que es de Epic Games, o Unity, que son programas para crear todos estos mundos virtuales, pues empiezan a meter billones en este nuevo concepto. Entonces es raro, ¿no?, porque es algo que no existe, que la gente está metiendo billones. Entonces, claro, descolocó a todo el mundo porque era, ¿dónde está el problema? Porque yo eso ni lo veo, ni mis hijos lo están probando todavía, luego están aquí 4 frikis con las gafas, pero empezaba a haber algo ahí muy gordo. Nosotros es que estábamos en las bambalinas de estas reuniones y sabes lo que viene por detrás y evidentemente nada viene ya hecho, hay que construirlo. Este es el momento de construcción, que es movimientos quirúrgicos del mercado que se posicionan para que cuando esto sea un mercado de trillones en el futuro, como puede ser Internet ahora, pues evidentemente los movimientos son ahora, no son dentro de 10 años, ¿vale? Lo que pasa es que los periodistas y la gente también es un poco cortoplacista, lo ven todo como ya, ¿no? Como de, ¿lo has petado o no lo has petado? Y bueno, empieza a haber más movimientos, Nvidia de las tarjetas, por ejemplo, gráficas, mete también más pasta, bueno, empieza a haber un montón de movimientos. Países como Corea del Sur empiezan a invertir un montón de dinero también para ser los pioneros en el metaverso. ¿No os imagináis la que lía allí? Es increíble. O Disney. Disney, de repente tienen ya un departamento que está trabajando en el metaverso, pero por una cosa muy sencilla, porque ellos tienen Star Wars y Marvel. Esas franquicias, el día que abran un metaverso relacionado con ello, evidentemente tienen ya millones de usuarios al día siguiente gastándose la pasta y estando ahí. ¿Por qué? Porque tienen lo más importante, que es el contenido. Que si, por ejemplo, un meta es el problema que tiene ahora mismo, que no tiene IPs, no tiene nada detrás que le pueda traer usuarios más allá de su red social anterior. Entonces habrá movimientos seguramente en el que Meta en algún momento incluso comprará alguna empresa que tenga IPs de contenidos, ¿no?, porque es innecesario ahora mismo para todo esto.
Bueno, Apple, de repente, pues está construyendo también su propio metaverso barra gafa, también, ¿no? Que luego hablaremos un poco de cómo es. Y, joder, Apple no mueve la ficha si no hay chicha detrás, ¿no? Entonces, ha comprado 30 empresas ya y no lo sabe casi nadie. De hecho, una de las empresas es de creación de contenido de virtual, ¿no? De todo esto. De hecho, están departamentos enteros y hoy ha salido en la noticia que están contratando ahora a todos los despedidos de Meta. Claro, que has dicho, hay gente en el mercado, pues todos para acá. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos, Apple no dispara prototipos. Apple te dispara producto final el viernes en las tiendas en 7 colores. ¿Vale? Además, entonces, y triunfa. O sea, siempre, por ejemplo, cuando sacaron el Apple Watch, yo me acuerdo que la prensa decía, bueno, es imposible que triunfen porque es un reloj que se apaga cada día, ¿no? Y tienes que cargarlo. Es imposible que funcione, ¿no? Y a día de hoy la facturación del Apple Watch solo es mayor que todas las relojeras suizas enteras, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿vale? O sea, porque siempre el que innova, el que va rápido y el que lo tiene seguro, termina ganando por un tema de que tiene información del mercado. El que está en su silla 40 años en el mismo sitio no va a cambiar nunca. Entonces, hay que estar en el otro lado, ¿no? Que es el que revoluciona todo esto. Entonces, bueno, para entender qué ha pasado, lo primero que hay que analizar es la generación Z, ¿vale? Porque esta es una generación que ya no utiliza la web directamente, sino que ellos se meten en sus protometaversos, les llamamos, que son Fortnite, Roblox y todos estos entornos, que es su patio de juego. O sea, ellos lo que hacen es que tienen su vida social normal del mundo real y luego tienen sus colegas del mundo virtual. Y entonces su apariencia, el cómo son, qué visten, qué poderes tienen, se gastan la pasta, toda la pasta del mes se la gastan en esto. No se lo gastan en, como antes, como era yo pequeño que te compraba, yo sé, cromos, ¿vale? Ellos, los cromos son esto. Pues ya ha ocurrido. Entonces hay que hacer caso a esto porque estos en 5 años son los consumidores. ¿Vale? Pues esta generación viene. Y además, luego tuvieron encima la pandemia, que lo que hizo fue juntarlos más todavía, ¿no? Pues esa es la generación que va a utilizar el metaverso. No utilizan Internet básicamente porque es un festival ya de la publicidad. O sea, tú entras a las páginas web clásicas, tienes que estar cerrando aspitas, avisos legales. Entonces, la generación Z ha desconectado de todo esto porque no lo ve como algo rápido, ágil y útil directamente, ¿no? Entonces se lo saltan. Los móviles también son un producto que ha llegado a un punto de no evolucionar hace muchos años. Ya tiene un poquito mejor cámara, un poco mejor batería, pero el formato iPhone de hace 6 años es el mismo de ahora, pero un poco mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que los grandes gigantes tecnológicos necesitan un revulsivo que les provoque una nueva gama de productos, porque si no, el mercado chino se lo come, básicamente. Entonces, por eso está Apple y todos estos gigantes saben que con su dinero pueden crear una categoría que al competidor les cueste mucho llegar. Todo esto, imaginaos haciéndose una especie de remolino con todos estos ingredientes que os estoy diciendo, ¿no? Que no solo son metaversos, o sea, son tendencias, ¿no? Que van ocurriendo. De repente, Meta, ¿por qué Meta está haciendo estos movimientos ahora de despidos o de inversión en el metaverso? Por esto, porque hace ya muchos años que Facebook no evoluciona en cuanto a usuarios. O sea, realmente está planito de hace mucho. Entonces, una empresa que tiene un cash flow para comprar países enteros, o se la juega y empieza a invertir en I+D, o muere. Porque yo estuve en Twenty pegó un subidón de 14 millones de usuarios en España. Esos usuarios crecieron, se hicieron ya posadolescentes y salieron de la red social y se quedó a cero. Entonces, estas redes sociales, lo que está ocurriendo ahora que estáis viendo con Twitter, es un cambio de generación y de ciclo que va más allá de Meta. O sea, si fijáis es Twitter, es que son todos, ahora mismo están todos, porque la web 2.0 ya no engancha. Hay algo ahí que está pasando que la gente ya se aburre de compartir toda su vida todo el rato en las redes y empieza a ver algo que es el preámbulo de una gran revolución, que puede ser el metaverso, pero puede ser metaverso más 5 cosas más, ¿vale? Que pueden venir. No lo sabemos todavía, pero algo viene, ¿eh? Y esto, la intuición, además, es un poco lo que a mí me animó hace años a ir hacia ello. Y luego la pandemia, ¿no? Que hizo que nos juntáramos en casa y que de repente esos protometaversos iniciales, esos mundos virtuales, juntaran a esta generación Z, incluso a gente de todas las edades, porque fueron los que nos permitieron de alguna forma seguir en conciertos y en sitios, ¿no? Y bueno, eso, conciertos. Y luego una cosa muy interesante también es el 5G. El 5G es una tecnología que de repente las grandes operadoras han invertido miles de millones a nivel mundial y no saben para qué. Porque realmente tú en tu móvil das a play en Netflix y funciona la película. No va lenta.
Pero el 5G en el metaverso es el motor. ¿Por qué? Porque necesitamos una gran computación en la nube para que las gafas no sean tan grandes. O sea, computa la nube y tu gafa es como la que yo digo yo, así. Cuando lleguemos a eso, el metaverso ya está activado. ¿Por qué? Porque es algo que simplemente te la pones y entras a ese internet tridimensional y la experiencia es buena. ¿Eso se hace en 2 meses? No. ¿Se hace en un año? No. Se hace en 5 o en 10. Pero el camino es un camino de oro porque el que lo vaya consiguiendo es el que gana la carrera, digamos. Y bueno, esto genera una tormenta perfecta, que esas son las que más nos gustan y a mí me encantan, porque es cuando todo se derrumba y entonces hay que crear los nuevos mitos, hay que crear las nuevas empresas, los nuevos proyectos y está todo por hacer, pero el ser humano, como es creativo, realmente se crece ante la tormenta, digamos. Entonces, mi perfil es justo el que vive dentro de la tormenta constantemente porque me activa, ¿no? O sea, llegas todos los días a casa derrapando de, joder, acaba de ocurrir esto, tal, pero ya al día siguiente estás reconvirtiéndote y aprendiendo 27 cosas nuevas, ¿no? Entonces, hay que estar muy bien preparado para esto. Y si hiciéramos un esquema del metaverso muy, muy sencillo, básicamente para mí, porque yo he visto definiciones muy complejas, joder, es que el usuario de la calle no puede consumir algo tan complejo. Si es que yo hay veces que lo leo y yo digo, si es que no me entero ni yo de esa mega descripción, que si la wallet con las conectadas con la blockchain, que luego no sé qué. El usuario de la calle lo que quiere es un botón y que me lleve dentro de algo. Ya está. Entonces, ese nuevo Internet tridimensional es el metaverso, donde antes había un mundo plano en tu pantalla que era simplemente como con clics, ¿no? Básicamente la interacción. El metaverso es un nuevo Internet tridimensional donde tú entras dentro de Internet y sientes presencia y haces actividades. Entonces, donde antes era todo informativo, ahora son actividades. Para entrar tienes una inmersión totalmente virtual, que es la más creíble, la más rica en experiencia, que sería cuando yo me pongo las gafas y dejo el mundo real, ¿no? Y entro un rato en el metaverso. Y luego estaría la mixta, que es la que se va a activar con Apple ahora, que sería yo veo el mundo real y el metaverso se pinta por encima. Que esto cuando se active, yo lo he probado, tenemos gafas de Magic Leap y algunos prototipos que hay ya por ahí que están, vamos, que se han desarrollado. Y esto, cuando esté bien desarrollado, esto es muy bestia, porque estamos hablando de no aislamiento. O sea, no te estás yendo a otro mundo y dejo el mundo real durante 2 horas o 3, sino que esto es, veo el mundo real y la gafa transparente me pinta un mundo por encima que convive conmigo. El virtual sería como cuando Mary Poppins entra dentro del cuadro en el parque, ¿vale? La escena famosa, es el virtual. Y el mixto sería la película de Roger Rabbit, que es cuando los dibujos animados y los humanos conviven e interactúan. Eso que es una ciencia ficción ya ha ocurrido y hay mucha pasta detrás, lo hemos probado, hemos hecho proyectos y claro, tú vas viendo todo esto en la bambalina y dices, hostias, es que es muy grande lo que viene, ¿no? Pero no a nivel de empresarial, sino incluso a nivel de contenidos. Claro, porque en un mundo en el que tú puedes pintar cualquier mundo por encima del mundo real, imaginaos el turismo, tu propia casa, cómo la puedes transformar, educación y todo, ¿no? Es impresionante. Y luego tendríamos lo que llamamos los protometaversos, que son el acceso a los metaversos por pantalla. Que esto es transicional, porque evidentemente eso es como un videojuego, ¿vale? Pero están bien porque, bueno, nos sirve un poco de transición hacia esa superinmersión dentro. Porque no todo el mundo tiene gafas, tendrán que ir siendo cada vez más baratas. Entonces, bueno, lo más importante de todo esto es que esos mundos metaversos van a estar interconectados, que esta es la clave, ¿vale? Y de hecho esto lo voy a explicar aquí un poquito más. Que esto es, porque muchas veces se pregunta, ¿el metaverso existe, no existe? Está un 0,9 de la versión 1.0. ¿Por qué? Porque ahora mismo, imaginaos que está pues, el de Meta, el que cree Disney dentro de poco. Hay varios, ¿eh? O sea, se están ya construyendo, están muy bien, pero son aislados. O sea, yo realmente de uno a otro yo no me puedo mover. Entonces, eso para mí no es el metaverso. El metaverso es cuando yo entro con mi avatar, yo tengo una identidad, entro con mi cartera para pagar cosas, tengo posesiones, que a lo mejor es un coche, arte o lo que tenga, y entonces cuando yo entro puedo ir de un metaverso a otro y hacer una experiencia totalmente fluida, no en un mundo solo de una marca, sino en todo el metaverso. Ya está. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber una capa de identificación del usuario, que eso se hará con la blockchain seguramente, que es la capa que está todo el rato trabajando, ¿no? Para que haya una información no centralizada. Luego habrá una capa de requerimientos técnicos que ya se está empezando a unificar para que tú puedas irte de uno a otro con la misma gafa o PC y que no tengas que estar instalando cosas, sino que sea todo como fluido. Y luego estaría tu personalidad, ¿no? ¿Qué avatar soy en este momento, ¿no? Entonces se conecta a la blockchain, chequea tu
tu avatar y tú tienes una personalidad tuya que te has creado en el metaverso. Y luego estaría la transaccional, que es, vale, ¿y con qué pago? ¿No? Pues con cripto, con PayPal, con lo que sea, ¿vale? Pero es muy importante porque al final el ser humano tiene que pagar dentro de todo esto. Y luego la capa de propiedades, porque dentro del metaverso es muy importante que todo lo que vas adquiriendo no puede quedarse en uno solo, sino que tiene que ser algo que te acompaña, que tú luego en un metaverso u otro podrás sacarlo o decorar cosas o lo que sea. Bueno, pues todo esto se está trabajando y entonces en el año 2023 seguramente por el fórum que se ha creado del metaverso se llega a una especie de estandarización de esto y una, vamos a decir, como una especie de acuerdo para que un metaverso hable con otro. Porque ahora mismo están regañados todos. Y Apple ni os cuento, Apple va a su bola. Pero cuando todos estos entre ellos se hablen, es el metaverso. Que igual que yo hago un clic y voy de una página a otra, en el metaverso abriré un portal y me iré de uno a otro. Ya está. Entonces, ¿esto cuándo va a ocurrir? Ya está ocurriendo y ocurrirá dentro de poquito. Vale, y un poco para terminar, los pilares, ¿vale? Los pilares del metaverso, el por qué esta cosmovisión es tan interesante para la gente y tú se lo cuentes a un niño pequeño y le encanta y a una persona de, yo qué sé, 90 años y le encanta, porque claro, tú le dices a alguien, ¿te gustaría ir a otro mundo y de repente estar en Egipto en, yo qué sé, pues en el año 2000 antes de Cristo y de repente estar allí con más gente y vivir una aventura? Pues evidentemente sí. Entonces, ¿por qué tiene este enganche el metaverso? Aparte de la palabra. Yo he sacado un poco conclusiones que lo primero es que tú tienes una identidad. O sea, el ser humano tiene muchas máscaras. No solo somos lo que somos en nuestra casa. Luego cuando sales al trabajo tienes una máscara, cuando estás con los colegas tienes otra, ¿vale? Que lo ideal es que no las tengamos, que fuéramos siempre el mismo, ¿vale? Que eso, pero lo tenemos. Entonces, el avatar, tu identidad en el metaverso es clave. Entonces, eso le encanta, a la gente le encanta. Claro, porque tú te puedes crear una o 5 o 10 o 20. Entonces, tú puedes ser una para cuando juegas, otra para cuando vas a clases dentro del metaverso. Entonces, la identidad será una de las cosas más importantes porque es la identidad tuya, de verdad, ¿no? Entonces, es muy humano, ¿no? Lo siguiente sería la exploración. O sea, el ser humano es explorador nato. O sea, siempre que hay un horizonte más allá, pues va a ver qué hay, a cotillear todo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante porque el metaverso, igual que la web nos daba un montón de información para bucear en la web, aquí es un mundo por descubrir. Entonces, eso llama la atención a todo el mundo, ¿no? Que al final es, y que hay más allá, y que hay en esa otra casa o en ese otro planeta, y tú vas ahí, de alguna forma, investigando. La experimentación es muy importante, que es hago actividades de verdad dentro del metaverso, que puede ser actividades deportivas, conciertos, lo que queramos, ¿vale? O sea, realmente, y esto es muy llamativo, porque al final el Internet es mucho más pasivo, es solamente visual e informativo, ¿no? Y luego tendríamos la socialización, que el ser humano es social y le gusta estar donde haya gente, ¿no? Entonces, en el metaverso, pues lo que está empezando a ver mucho, con esos 350 millones, por ejemplo, de usuarios en Zepeto, es porque van a ir a primero vestir su avatar y luego se van a eventos donde luego chatean entre ellos, ligan y tal, socializar de toda la vida, pero con unos lenguajes nuevos que son diferentes a los 80, los 90 o incluso épocas anteriores. ¿Son mejores o peores? Ni idea. Pero yo, por ejemplo, yo veo a la generación Z y veo generaciones incluso nuestras antiguas y no la veo ni mejor ni peor. Porque, por ejemplo, te vas a los 80 y había droga por todos lados, ¿no? Y estos a lo mejor, en vez de droga, lo que quieren es pues estar en muchos videojuegos y cosas así, que a lo mejor sí tienen un poco más de pantallas, pero a lo mejor no es tan dañino, ¿no? Como el otro. Yo creo que siempre tendemos mucho a poner lo nuevo como malo, pero realmente son muy listos, ¿eh? Los niños de ahora, yo los investigo mucho a los que tienen así hasta unos 20 años más o menos un poco del perfil. Esta gente se está montando empresas que facturan pasta. Se está montando redes que mueven cientos de miles de personas ajenas a las televisiones. Se está montando gente como tipo el eBay que de repente mueve unas audiencias que más quisiera cualquier cadena de televisión. Entonces hay que hacerles caso, porque esos son listos, ¿no? Están haciendo algo ahí bastante grande. Luego, el sentimiento de pertenencia, este es muy importante porque cuando estamos ya dentro de un metaverso y nos convence el entorno y ¿no? Nos hacemos parte del lugar, habrá un momento que tendrás sentimiento de pertenencia de estoy en el del Real Madrid o estoy en el otro, en el otro, en el otro, ¿no? Entonces habrá un momento que te identifiques con algunos, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Y luego, la última parte sería la propiedad, que el ser humano es un acumulador nato. Entonces, el metaverso nos permite acumular propiedades, ¿no? O sea, tú vas a poder tener
pues desde una casa, arte, cosas que desbloquean cosas, ¿no? Y de alguna forma, pues esto activa otra parte también muy humana que nos permite pues conectar muy bien con los usuarios, ¿vale? Y bueno, en cuanto a tecnologías, sería lo que hemos hablado en pantalla, protometaversos. Tendríamos las virtuales, que sería todo el tema de gafas, ¿vale? Que ahora mismo estamos aquí con las MetaQuest, que tienen muy buena calidad, ya son unos 300 y pico euros, que te permiten empezar a experimentar muy bien todo esto. Y bueno, en esta línea, ahora os paso rápidamente algunos proyectos que hemos hecho, con Meta, por ejemplo. Pero este me gusta mucho. Mira, este quiero que. Es que este le presentamos el otro día en un evento en Dubái. Y me gusta mucho por el concepto. Dentro del metaverso, claro, no solo jugar, o sea, también habrá lugares como este que va a ser para que tú puedas, de alguna forma, tener una vida mejor, ¿vale? Entonces, Deepak Chopra, que yo no lo conocía, es una especie de gurú de la meditación y tal, a nivel mundial, pero estamos hablando de decenas y decenas de millones de personas en el mundo que le siguen. Y entonces, bueno, pues en este nuevo grupo donde nos han adquirido, pues salió la oportunidad de trabajar con él. Y entonces Deepak, que es un tío muy listo, dijo, el metaverso es una forma de hacer que el ser humano pueda evolucionar aprendiendo cosas nuevas. Y lo pilló a la primera. Y es muy mayor, además, Deepak Chopra. Bueno, pues hemos creado con él el metaverso de Deepak Chopra, que se lanza el año que viene, que para empezar lo que hemos creado es una casa, que es la que va a contener como los portales mágicos a los contenidos que te van a ayudar a conocerte a ti mismo, a reflexionar, a conocer de dónde vienes en tu infancia, un montón de contenidos que se van a ir desbloqueando al futuro. Entonces, la presentación la hicimos ya en Los Ángeles, brutal, una repercusión mundial increíble, y ahora hemos estado en Dubái, en Ras Al Khaimah y en París, presentándolo en unas galas, pero que parecía eso ya, o sea, mira que a nosotros nos han pasado cosas muy heavy, pero esto era hasta con alfombras rojas, llevábamos nosotros ahí, y luego fotógrafo, y se notaba que hay algo nuevo, ¿no? Que hay una especie de efervescencia de esto del metaverso que ya ha traspasado la frontera de los 4 frikis trabajando al principio como éramos nosotros en los años anteriores, ¿no? Y entonces, aquí os pongo un vídeo para que lo veáis. No sé si tiene... Vale, entonces esto es el mundo que estamos creando de Utopia. Y dentro estaría el mundo de Chopra. Y esta es la casa, ¿vale? Que es una casa que si compras la entrada a su mundo, además en los planos se te dan para que tú puedas construirla en el mundo real adaptada a tu terreno. Muy importante. Y luego dentro del interior, aquí es donde vas a estar con sesiones con él, por ejemplo, y es donde se van a ver todos los contenidos luego de arte, por ejemplo, de cocina para aprender, temas de relajación, de control mental, bueno, un montón de cosas. Y esto es como el capítulo 1, ¿vale? Que es el punto donde vamos a partir. Luego, a partir de aquí, estamos ya construyendo todo su mundo, que es desiertos, el espacio, o sea, tiene un montón de lugares donde los contenidos van a ir ocurriendo, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que viene, ¿vale? Que es ¿Ahora puedo hablar? Sí. Es un mundo en el que ya un grande va a volcar sus contenidos y entonces nosotros somos los encargados de crear este mundo, ¿no? Entonces, ha sido curioso porque en el evento que hemos estado de presentación de esto, ya no veías como al principio, ¿no? Cuando empezábamos que eran pues empresas o gente del mundo tecnológico. Es que estamos hablando que estaba Ricky Martin ahí con nosotros de repente y gente muy poderosa que de repente está interesando por todo esto y ya lo ve como una realidad, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que viene y creo que hay que disfrutarlo, ¿vale? Es un mundo que es muy apasionante. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Tienes desde luego un entusiasmo contagioso, que nos estás haciendo el metaverso real y ya te entran ganas de ir allí. Bueno, llegó la hora de las preguntas. Y no hay pregunta mala. Sí. No, se te oye, sí. Pero dime, ¿tiene algo que ver con aquello de hace 20 años, casi 15, de Second Life? No. No. Second Life era... Sí.
a ver, el metaverso realmente no es... Porque Second Life sería como un mundo virtual, primigenio evidentemente, que lo que hacía era conectar socialmente a personas en un entorno, ¿vale? Pero el metaverso es mucho más allá. El metaverso realmente es un nuevo Internet que contiene todos esos mundos conectados entre sí, digamos, y que luego va a tener un montón de capas, ¿no? Que es la capa económica, la capa de, pues eso, de contenidos, transaccional. Bueno, hay una cantidad digamos, de capacidades que va a tener tremendas en la virtual. Pero es que luego cuando vamos a la mixta, o sea, ese mundo que se va a construir por encima del mundo real, ¿no? Con esa gafa de Apple o todas estas que vienen, claro, ya el metaverso ya no solamente es ese videojuego que ocurre en pantalla, sino que es algo que te puede acompañar desde en tu casa, en tu salón, que puedes hacer de repente deporte con un entrenador, a voy en el coche y todo lo que hay a mi alrededor en el coche es ese mundo extendido que me proporciona el metaverso. Por eso está muy bien, porque sería como Second Life fue pues como cuando se inventó Internet, pues esa primera página, ¿no? Que mostraba un texto y tú decías, ¿Internet solo va a ser texto? O porque eso es un poco lo que luego fue evolucionando a fotos, vídeos, videollamadas, etcétera, ¿no? Entonces, Second Life básicamente lo que hizo fue llevar el mundo del videojuego masivo, o sea, esa conexión entre mucha gente, a un entorno más web, ¿no? Y lo hizo muy bien, tuvo su éxito en su momento, pero disparó en un momento que no estaba preparado la tecnología ni nada. Entonces, la experiencia, yo lo viví en su momento, era horrible. O sea, te entrabas y de repente salías volando, no sabías ni dónde estabas, se cargaban las cosas a trozos, pero fueron pioneros. Entonces está bien, ¿no? Porque de alguna forma... Y además las tarjetas de crédito funcionaban. Sí, estaba bien, estaba pero no es como Google Glass, ¿no? Que de repente mucha gente dice, oye, ¿y la Google Glass qué? A ver, la Google Glass era una pequeña información que salía en una esquinita, no sé si las probasteis, pero era horrible. O sea, realmente decía, bueno, pues está bien, pero eso mismo lo tengo en mi móvil, esa información. Y luego, a los pocos meses, o sea, muy pocos meses, apareció Oculus. Y Oculus, de repente, con 300 euros solo de inversión en el prototipo, te llevaba a otro mundo. Que eso fue lo que enganchó con nosotros, con la gente que estábamos ahí un poco esperando esa tecnología. Y yo creo que son momentos pioneros, fugaces, pero que también hay que entenderlos en su momento. Ahí lo que hizo fue, oye, algo viene. Ya está, no pasa nada. Y luego cayó y no pasa nada. Ahora habrá también, o sea, por ejemplo, Meta, habéis visto, ¿no? Que ahora de repente está un poco tocado, pero no es por el metaverso, realmente es porque la parte de social, de la red social suya, ya os digo, según los gráficos y todo lo que había, pues está muy tocada. Entonces ellos lo que están invirtiendo un montón de dinero al metaverso a fondo perdido. O sea, básicamente es o gano o muero, básicamente. O sea, el rey de la montaña. Entonces, es necesario que ocurra todo eso, porque no hay ninguna revolución que ocurra sin muertos. Entonces, aquí lo importante es que caigamos o triunfemos, el haber estado en el camino. Yo, la gente que me voy encontrando en el sector, nadie dice, yo quiero estar solo en los que ganan. O sea, es como una necesidad de construirlo. ¿Por qué? Porque se ha puesto un reto en la mente de gente muy creativa, que se llama metaverso. Y eso es muy peligroso, porque ya le has dado algo a lo que llegar, es como una meta, digamos, ¿no? Entonces, cuando te pone una meta y hay gente de programación, de creatividad, de 3D, de empresarial, con dinero, todos, y le pones una meta, van a por ella. Entonces, el Second Life fue un poco el inicio y provocó ese primer punto de aquí hay algo. Y estuvo bien, ¿eh? O sea, tuvo su momento, pero es verdad que a nivel técnico es que era inviable. O sea, en aquel momento, joder, es que era imposible. Y si me permites, también una pregunta que seguramente el común de los mortales pues nos preguntamos qué hay detrás tecnológicamente. Es decir, hoy seguramente ya no se ha perdido la cuenta cuántos petabytes al día se generan en imágenes, en datos, etcétera. Esto ¿qué tecnología tiene que haber detrás? ¿Qué capacidad de proceso? ¿Qué almacenamiento? ¿Qué comunicaciones? O sea, tiene que ser una revolución. Sí, ahí está, eso es. Lo multiplica ad infinitum prácticamente. Eso es. De hecho, esa capa, que es la capa, porque aquí está la capa, digamos, técnica, luego la capa de hardware, luego está la capa de conexión de datos y transacciones, etcétera, y luego está la visual, que sería la última. En la capa digamos, de la tecnológica de arriba, ¿no? La nube, hay, por ejemplo, NVIDIA, que de hecho estuvieron el otro día en nuestra oficina, está creando Omniverse, que es una serie de herramientas
para que el metaverso no se calcule en nuestros ordenadores, porque los va a freír a todos. O sea, no hay computación ahora mismo para mover lo que se viene. Entonces ha llegado un momento que el mercado ha dicho, necesitamos que la nube lo procese y con 5G o Wi-Fi o lo que tengas, viene ya calculado, ¿vale? Entonces eso se llama el render cloud. Eso requiere un render cloud. O sea, es como que renderiza el metaverso y tú solamente en la transacción de datos, tú estás enviando tu posición en el espacio, lo que estás haciendo, ¿no? Tus manos, tu cabeza y tal, esos datos mínimos, y a ti se te devuelve un metaverso totalmente renderizado a lo bestia. Sí. Sí. Ahí es donde entra, por ejemplo, las operadoras, ¿vale? Porque han visto que yo vengo también de cuando estuve en Twenty, que era dentro de Telefónica, que realmente, no sabéis que Elon Musk está llenando de satélites el mundo para que haya un momento que él va a activar, básicamente es un Internet universal, que no va a requerir de antenas, ni de operadoras, ni nada. Entonces están ahora los pobres desesperados por encontrar una especie de nuevo lugar. Por eso Telefónica, Vodafone, AT&T, Verizon están como locos con el metaverso porque genera facturación nueva, porque esos servidores alguien los tiene que luego llevar al usuario esa información y todos esos petabytes y todo eso es tu suscripción mensual, digamos. Entonces, activa cerebros porque es como un reto. Sí, yo siempre lo que digo es que aunque suene difícil, aunque todo es como de unas cifras brutales, el ser humano, como se ponga un reto y tenga el dinero detrás, como está ocurriendo ahora, lo consigue. De hecho, se está consiguiendo. Pero en ese camino habrá algunos que lo vean antes y otros después. Pero el tema de la capa técnica no solo es la parte visual, sino también es que tú piensas que vas a conectar a 600 usuarios de golpe, que están hablando entre ellos, que tienen transacciones y tienen que estar seguras, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que va a haber una mezcla entre servicios centralizados para todo lo que sea fuerza bruta, o sea, servidores procesando y todo lo que es un poco más súper tecnológico, y luego van a tener que utilizar la blockchain como herramienta para algo más universal como es tu login o ciertos datos que van a convivir dentro del metaverso. Porque no hay nadie a día de hoy que tenga la capacidad para construir el metaverso, ni Meta. O sea, Meta ya lo habéis visto, que ha metido 15.000 millones y le está costando hacerlo. ¿Por qué? Porque el problema ha sido pensar en aislamiento. Y ahora se están dando cuenta todos los grandes que lo que hay que hacer es aliarse. Por eso se ha creado el Metaverse Forum, que están todos los grandes, menos Apple, llegando a acuerdos para colaborar para la construcción del metaverso, porque nadie puede hacerlo solo. Es imposible. Es literalmente imposible. Google está. Sí, sí. De hecho, Google es inversor en Magic Leap, que es una de las gafas de realidad mixta. Y luego, ¿pero sabes por qué? Porque en el metaverso mixto hay una cosa muy interesante y peligrosa a la vez también, que es que, no sé si sabéis que estas gafas, las mixtas, que va a sacar Apple, pero ya hay algunas en el mercado que hemos trabajado con ellas, tienen unas camaritas o sensores. Serán sensores seguramente porque por tema de privacidad no creo que dejen cámaras, pero bueno, van escaneando todo en tiempo real. O sea, yo me pongo a moverme ahora mismo en esta sala y de hecho, no sé si tengo aquí un ejemplo. Sí, mira, justo esto. Esto es la realidad mixta, ¿vale? Para que lo entendáis bien, son unas gafas transparentes que tienen dentro fotones. O sea, no son pantallas, son fotones controlados por el ordenador. Que esto que es una ciencia ficción que de verdad que lo he probado. O sea que, entonces, esos fotones lo que hacen es pintar la información con luz para que tú, ese elefante que está aquí sentado en la silla, para mí parezca que está sentado en la silla, ¿vale? Entonces, para que se siente en la silla, claro, yo necesito que escanear la silla. Entonces, eso lo hacen los sensores que llevan las gafas, que en tiempo real van mandando información a la gafa para decirle, hay una silla, tiene estas dimensiones, entonces siéntame al elefante rosa en la silla y además se puede levantar, irse por el pasillo y cuando sale fuera ya dejo de verlo porque la pared le tapa. Pues eso es el metaverso mixto. Esto, cuando se active, yo lo he probado en una fase prototipo por ahora y te caes para atrás. O sea, es que mira, de hecho tengo un vídeo. Esto es grabado desde Magic Leap, que es una de las gafas ya más avanzadas, que tienen 3 billones de inversión. Y esto es en tu casa, está R2 y C3PO, y están integrados totalmente en tu casa y saben que hay un sofá, suelo, todo, y esto lo está viendo con la gafa. Entonces, mirar cómo la mesa física tapa a R2. Esa integración, eso es el metaverso mixto. Y esto, cuando se active, preparaos, porque si lo que ha ocurrido hasta ahora de locura del metaverso,
que lo estáis viendo, ¿no? Pues billones y todo el mundo como loco y tal, ha ocurrido por una cosmovisión de Meta en un vídeo de 1 hora, pero que realmente el producto lo están desarrollando poco a poco. Cuando esto salga by Apple en tu tienda el viernes, por 2.000, 2.000 euros, lo que sea, y se van a vender todo, ahí es cuando empieza el metaverso de verdad. ¿Por qué? Porque ya se va a generar una especie de mainstream, porque tú vas a ver esto y el que no tenga la gafa no lo va a poder ver. Entonces tú vas a tener acceso a unos contenidos que en la web el agravio comparativo es salvaje directamente. Entonces esto es un parte de lo que viene. De hecho, las Enreal son ya una gafa, nosotros hemos trabajado con Vodafone con ellas, empiezan a estar guay, empiezan a ser buenas, y las de Apple que no sabemos cómo son, pero que vienen en esa línea. Entonces, claro, ¿qué magnitud tiene esto? Es que yo me asusto. O sea, es que yo cuando hablo con las empresas y todas las reuniones que estamos teniendo de estas enormes y tal por ahí, yo salgo asustado. Pero asustado no por lo que viene, porque es divertido, es creativo, es una capa nueva para creadores y es brutal eso, ¿vale? Sino asustado por el curro que viene, que dices, es que no hay gente para hacer eso. Por eso hay un problema ahora de contratación. O sea, hay un problema grande de contratación. Entonces, por ejemplo, Meta está pagando sueldo de 300.000 euros. ¿Por qué? Porque no hay gente preparada para hacer estas cosas. Entonces, ahí hay una especie de momento raro que en algún momento pues se irá quitando el nudo, ¿no? De alguna forma, pero es increíble, ¿eh? La verdad que estamos contentos por un lado, pero asustados por otro por la cantidad de trabajo. Y son esas capas, ¿no? Capa técnica y todas hay que hacerlas. Pero que esas tecnológicas, claro, pero porque se están centrando en esto. Claro, porque piensa que ahora es inteligencia artificial, el mundo futuro es inteligencia artificial, metaverso, y luego ya aledaños, ¿no? Blockchain, etcétera, etcétera. Web 2.0, no hay más donde rascar. Ya la hemos vivido, hemos visto las redes sociales, hemos visto las páginas web. Evidentemente nunca va a morir, ¿vale? Pues te dan ahí. Pero será como cuando nació Internet y estaba el teletexto. No sé si os acordáis del teletexto, que pues el teletexto era una especie de Internet. Al final te decía ahí el horóscopo, tal. Pero ¿qué pasa? Luego ya llegó el Internet y se lo cepilló, ¿vale? Pues esto va a ocurrir así, pero es un tema ya de no es de creer o no creer. Nosotros en las reuniones que hemos tenido en Dubái, en Los Ángeles, en España es que somos un poco cortoplacistas, ¿vale? Es todo como, uy, que ha salido en la noticia, no sé qué, de que el metaverso, yo sé, de Benidorm no mola. Pero, coño, a ver, que es un proyecto de Benidorm que ha hecho alguien por ahí y ya está. Pero lo que viene no se plantea si sí o no en esos foros. Es quién está haciendo los movimientos correctos a largo plazo para ser el rey de la montaña, pero no en un sector. Es que es arquitectura, es contenidos, es infantil, es business, es formación. Claro, entonces abre tantos frentes que ahí viene el problema, que es quién va a ser el líder de todo eso. ¿Puede ser una empresa sola? Imposible. Y ahí está el negocio ahora mismo. El negocio está en ir viendo esas verticales, encontrar tu lugar y crecerla. Nosotros, que como somos unos descerebrados, vamos a todas las verticales enteras. ¿Por qué? Porque el planteamiento que tenemos nosotros es estar en ese paraguas que se está creando. Pero porque somos unos descerebrados, ¿sabes? Y porque como lo hemos mamado desde que empezó todo esto, pues tenemos las ganas de meternos al paraguas, ¿vale? Pero realmente la gente está buscando su vertical. Y entonces cuando la encuentran, empiezan a salir empresas muy potentes, que valdrán miles de millones en los próximos años. Pero nos va a costar, va a ser duro y va a haber de todo, claro. ¿Otra pregunta por ahí? Yo te quiero preguntar, porque hace mucho tiempo que he tenido todos los libros del doctor Deepak Chopra, y entonces, ¿qué pinta ahí? Él. Bueno, es un señor muy mayor, sí. sabe mucho de Buah. todo. Sí, que hace aquí, ¿no? Pues Deepak es súper innovador. O sea, Sí. realmente él, por ejemplo, hace poco han lanzado una aplicación para prevenir el suicidio en la India. ¿Por qué? Porque, claro, ellos tienen capacidad para influenciar a los que pueden. Pero claro, en la India, es que no sé qué datos nos dieron, pero era salvaje, o sea, la cantidad de suicidios que hay. Entonces han creado un bot, una inteligencia artificial que habla contigo. Entonces, en el momento que tú tienes cualquier momento de caída, hablas con esa inteligencia artificial, te frena, digamos, un poco, y a partir de ahí te va llevando hacia, oye, pide ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, yo me ha sorprendido porque yo no lo conocía, ¿eh? Y el otro día, que de hecho estuvimos en Dubái con él y en Los Ángeles también, y es súper innovador, o sea, alucina. Y él que ha visto aquí, él ha visto que eso que él muchas veces te habla, ¿no? Pues de medita, vete a otros mundos, estás en la playa y de repente en la playa tal, no sé cuántos, una manera de mostrarlo de verdad. Entonces, guiarte de otra forma un poco más visual y entonces se ha metido a tope, está a tope con esto, con nosotros.
tengo muchísimos libros de él porque Sí, sí. realmente es un clásico de los libros y es un hombre muy interesante. Y luego, sobre todo, a mí lo que me encanta es la capacidad que tiene. O sea, no sé qué edad tiene. Pero... No, tiene mucha empatía. Debe tener cerca de los 80 y muchos, ¿eh? Sí, 90. sí, pero de repente es que iba, ahora que hemos estado por medio, ahí, Oriente Medio, por ahí de un lado para otro, y una marcha que tenía, que yo Sí. decía, pero que este señor... Y es por eso, porque él es una persona que se cuida mucho a todos los niveles. Mucho. Y entonces es imbatible, o sea, es que no, y de repente le comentabas cualquier cosa y rápidamente la aterriza rápidamente, coge a su equipo, oye, poneros a trabajar con esto. Sí, impresionante, a mí me ha encantado, ¿eh? O sea, me parece. Y es la persona. O sea, de repente es que tenía que ser él. O sea, porque este mundo del metaverso y el wellness y un poco Sí. el llevarte como a ese mundo un poco de encontrarte a ti mismo y tal, si te lo dice Google, no te lo crees. Sí, este sí. Claro. Bueno, pues... Otra Desde pregunta. luego. A ver, aquí. Y luego ahí. Bueno, no creo que haga falta. Has hablado de que uno de los pilares de propiedad, en el pilar de propiedad, bueno, la idea es tener propiedades en el metaverso y trabajar con ellas. Pero entiendo que para esto también se crearán unos contratos legales dentro del metaverso a través de blockchain. Y entonces, el sacar estos contratos, o sea, y si yo quiero traer esto a la vida real, ¿cómo podríamos generar eso? ¿Cuál sería el camino para llegar a eso? Eso es muy interesante porque una de las cosas que está trayendo el metaverso, que ya lo traía un poquito los videojuegos, pero en el metaverso más porque siempre pensemos en metaverso cuando tú puedes, algo que ha ocurrido en el metaverso A, llevártelo al B, ¿vale? Que no, en un videojuego eso no ocurre, ¿vale? Entonces, claro, es una propiedad. O sea, tú te has gastado 20 euros o 3.000. O sea, es que vamos a ver. Hay gente que se está gastando 100.000 euros en cosas ya del metaverso. Y se lo gastan y son inversiones porque saben que esto va a ir de alguna forma teniendo cada vez más valor, ¿no? Es como una especie de activo. Entonces, claro, los NFTs, que son el NFT al final básicamente es un contrato de propiedad. O sea, es este usuario le pertenece a esto y si encima lo revende, pues hay una especie de royalties que incluso pueden llegar a que el propio artista inicial que creó la obra reciba dinero cada vez que se revende su obra y cosas así. Eso es una genialidad, está muy bien, ¿vale? Los NFTs se ha hablado mucho de ellos como algo especulativo, ¿vale? Pero realmente lo importante del NFT es el contrato, que es un contrato que se escribe en la blockchain que está 24 horas trabajando, que dice, fulanito tiene esto, ahora ya no, ahora lo tiene este, ¿no? Y ya está, eso es básicamente el NFT. Entonces, ¿cuál es la evolución del NFT según lo que creo que muy bien has dicho de cómo se engancha con el mundo real? Pues cuando las empresas que controlan los contratos del mundo real entienden todo este mundo nuevo y empiecen a generar contratos híbridos, que de repente una cosa que tú tienes en el metaverso puede activar un ítem virtual del mundo real. Deepak, la casa de Deepak, que es esta que habéis visto que es el primer lugar que hemos abierto para empezar a crear, la casa tú la puedes ya comprar, pero la compras en el metaverso y luego el propio estudio de arquitectura adquieres el derecho legal de los planos de la casa de Deepak, que él la ha diseñado con un arquitecto como la casa perfecta de equilibrio entre naturaleza, bla, 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 ¿no? Entonces, eso ya es un contrato. O sea, ahora mismo puede haber alguien que se vaya a Ibiza y se haga la urbanización Deepak Chopra. Y es que tienes compradores, porque este señor tiene millones y millones de seguidores. Entonces tú haces la urbanización y te van a venir, ¿vale? Millonarios. Entonces, eso está empezando a ocurrir. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? Con abogados que están entendiendo todo esto. Entonces, ahora mismo el problema que tiene es la regulación, ¿vale? Porque hay una en Estados Unidos, en Europa todavía no hay, está ahí un poco caótico todo. Entonces, habrá un momento que se empieza a unificar y el activo, digamos, virtual tenga como una especie de contrato universal, podemos decir. Y eso yo creo que va a ocurrir dentro de muy poco porque eso sí está moviendo dinero real a día de hoy. Y para que no ocurran cosas como lo que ha pasado ahora con las criptos y tal, es que eso hay que regularlo. Porque ese salvaje oeste. O sea, ahora mismo es que de repente aparece uno que dice, me he montado un exchange y ahora desaparezco, me voy con la pasta, pero te lo monto aquí como que hemos caído. No, que te ha llevado la pasta, tío. O sea, ya está. Entonces, eso hay que evitarlo. Entonces, ¿eso cómo se va a evitar? Pues con regulación. Pero el problema ahí es
¿A qué velocidad van los estados y los gobiernos? Muy lenta. Pues de hecho nosotros no sabemos, hemos estado hablando con gente del gobierno, no se enteran de nada, pues están todavía con las webs, con las ayudas de no sé qué, de los 90, yo qué sé, rollos muy raros. Entonces yo creo que tendrán que en algún momento espabilar, básicamente. Bueno, vamos a intentar ir un poco más rápido para que todo el mundo pueda Venga, sí, hacer sí. su pregunta. Tenías una, ¿no? Una torre de Babel, tanto con la tecnología como con el derecho, que es brutal, soy de formación abogado. Luego, no estáis teniendo en cuenta la gran contaminación que implica esto en un momento que se están apagando los escaparates de Madrid, y es un gasto de energía brutal. Y por último era... Así, que las gafas, se ha intentado el 3D, como sabemos todas las personas un poco más mayores, un montón de veces en la historia, en el cine, y siempre ha sido con gafas. Y siempre ha fracasado, en mi opinión, porque es algo ortopédico. A mí las gafas me siguen pareciendo ortopédicas. O sea, yo me puedo poner unas gafas porque soy miope para curarme, pero ponerme unas gafas para cambiar de mundo es casi como diríamos como la línea de cocaína. Me puedo meter una línea de cocaína de vez en cuando, pero no voy a estar todo el puto día metiéndome líneas de cocaína porque Claro, acabo siendo un drogadicto. Sí. Entonces yo creo que son 3 puntos que me encanta tu entusiasmo, me encanta como el niño que somos todos, me encanta la posibilidad, pero tiene toda la pinta que se va a derrumbar desde mi humilde punto de vista. Sí, ahí, por ejemplo, en la parte, digamos, de gafa o no gafa, a día de hoy, por ejemplo, ya estamos llegando a los 30 millones de gafas de alta calidad. Las navidades pasadas, MetaQuest vendió más que Xbox en las navidades. De hecho, la aplicación de configuración en Estados Unidos llegó por encima de TikTok, por ejemplo. Básicamente es un tema de, yo creo que es más generacional, porque nosotros hemos vivido por lo que decías bien, ¿no? El cine en 3D, las gafas, yo me acuerdo cuando iba a parque de atracciones que te ponían unos cascos enormes, ¿no? Tenemos como un background de esas tecnologías hacia atrás que nos hace desconfiar, ¿vale? Realmente las nuevas generaciones esto lo ven como yo puedo verlo en pantalla y lo otro lo que me hace es entrar dentro. Y cuando entras dentro, realmente en gafa no es un tema de estar 24 horas. Es como el cine. O sea, si a ti te ponen una película de 24 horas, te aburres y te sales del cine corriendo. Entonces dirías, ¿funciona el cine 24 horas y tal? ¿Es un fracaso? No, porque se llegó a un momento que decían 2 horas, ¿no? Que son las películas, el estándar de duración. Entonces, el metaverso basado en gafas siempre va a ser pequeñas inserciones que tú estarás 1 hora, 2 horas, que es lo que hemos calculado que la gente muy bien aguanta y el contenido le parece brutal, digamos. Pero es algo ya que ya el punto del mainstream lo ha pasado, o sea, que ya empieza a ser muy grande. ¿Por qué? Porque antes la tecnología era muy mala, realmente. O sea, todo lo que había antes había mucho cable, eran muy aparatosas. Pero, por ejemplo, cuando apareció Meta, con las MetaQuest 2, las últimas, la verdad que hubo un cambio muy grande porque ya era muy accesible para cualquiera, era sin cable y de repente te permitía de alguna forma tener una especie de acceso directo. Ahí sobre todo lo más importante es que evidentemente esta imagen que estamos viendo ahí es la que va a ocurrir. O sea, las gafas yo me pongo las gafas rápidamente, ¿no? Y he tardado 0,2 segundos, no he tenido que configurar cosas y tal, es a lo que se está atendiendo. Entonces, Edgar, sí. tenía otros 2 puntos. Digo, porque tenemos Sí, que ir muy perdón. rápido. Vale, luego el tema de la Torre de Babel, ¿vale? Que te refieres de que puede derrumbarse, entiendo, ¿va bien? O al revés, ¿o es que es? Vale, la compresión entre empresas, entiendo. Claro. Sí, eso hay sobre todo, porque de alguna forma están entendiéndose, porque hay demasiado en juego. Entonces, por eso el Metaverse Forum que ocurrió hace unos meses es muy importante. De hecho, ha habido 2 cosas. Metaverse Forum, que están hablando ya en estandarización, y luego hay otro que sería el OpenXR. El OpenXR, sabéis que Internet se construyó porque se llegó a un punto que dijeron HTML. Y el HTML nos permitió a cualquiera hacer páginas, ¿no? Pues en el mundo virtual, cada uno iba hacia su guerra, cada uno iba a su bola. Entonces se juntaron, hace ya 2 años creo que fue, y se creó unos protocolos, que es el OpenXR, que permite hacer proyectos que son totalmente transversales a cualquier tipo de gafa y cosa que ocurra en el futuro. Entonces, esa Torre de Babel, en las reuniones que estamos teniendo, digamos que está habiendo un entendimiento muy bueno, realmente. Y luego el tema de la energía, ¿vale? Del procesado y todo esto. Y la contaminación. A ver, eso es muy importante, evidentemente, claro, porque esto al final va a requerir un procesador. Uy, perdón. Ya. Requiere un procesado enorme, ¿vale? Entonces,
Ahí hay un tema también muy curioso porque lo que está demostrado, por ejemplo, que el metaverso una cosa de las que trae es la descentralización absoluta. O sea, que tú puedes estar en cualquier lugar del mundo y sentirte parte del lugar e incluso trabajar en remoto a un nivel muy superior. Por ejemplo, yo os pongo un ejemplo mío. Yo vivo en un pueblo de Toledo, en un sitio con pajaritos. He trabajado con 90 marcas internacionales enormes y hemos viajado, pero yo no estoy todo el día de reuniones. O sea, nos metemos en el metaverso, tenemos la reunión, por ejemplo, con Meta, cuando hicimos el proyecto con Meta, no lo vimos en ninguna videollamada. Creamos un concierto, les pasábamos la ruta, se metían, aparecían unos avatares, le decíamos, vais a ver un concierto de Daft Punk. Y de repente decían, alucinante, seguid, ¿no? Y ya terminamos el proyecto y lo lanzamos. El metaverso, cuando esté bien creado, va a reducir muchísimos desplazamientos, muchísimos esfuerzos de todo tipo para conectar a personas e incluso temas, por ejemplo, de formación y clases, ¿no? Que a lo mejor tú tienes que mandar a tu hijo de repente, pues yo que sé, a Inglaterra con todo el gasto que tiene y tal, no sé cuántos. Aquí directamente, pues a lo mejor se mete un rato en el metaverso y luego solo va a ciertas cosas prácticas, por ejemplo. Entonces, eso me parece muy interesante. Entonces, yo creo que habrá un gasto más energético a nivel de servidores, evidentemente, pero que, bueno, eso al final puede evolucionar y se pueden poner paneles solares, básicamente. Pero yo creo que lo que va a afectar sobre todo es a esa descentralización de que no todo tenga que ocurrir en las ciudades, porque dispersas, ¿no? Y permites que la gente pueda acceder. ¿Eso es futurismo? No, porque está ocurriendo ya. Hay empresas como nosotros. Bueno, última pregunta. Bueno, Edgar, a ver cómo puedo resumir esta pregunta. Todo muy interesante, sin duda, muy alucinante. Al mismo tiempo que está ocurriendo esa gran revolución tecnológica que parece que lo cambiaría todo, o sea, de una manera incluso impredecible, porque no podemos saber todos los efectos que podría tener todavía. Al mismo tiempo que eso ocurre, uno ve en el mundo que las polarizaciones políticas, sociales, culturales, aunque estamos en el siglo XXI, muchas veces parece que estamos todavía en la prehistoria, ¿no? Los sentimientos tribales, la regresión al proteccionismo, a ciertos nacionalismos, tú no puedes pasar de esta raya porque ahí el rey soy yo, ahí el que manda soy yo. Entonces, parece que también en el espectro político o hay un desfase o hay una ignorancia todavía, no digo ignorancia en el sentido de que no sepan lo que está pasando, que sin duda lo saben, pero quiero decir un no reconocimiento de esta evolución. ¿Cómo tú crees? Y al mismo tiempo no puedo dejar de decir, obviamente, el hecho de que todavía estemos en tiempos de tanta violencia, violencia de Estado, pero violencia también en términos individuales de nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo tú crees que ya esa eclosión final del metaverso podría contribuir a que finalmente haya un mundo más pacífico? ¿O tú crees que siempre va a estar, por un lado, esa evolución tecnológica y como quiera seremos los seres humanos aferrados al pasado? Sí, yo creo que sobre todo uno de los grandes problemas que hay en la humanidad en sí, realmente, es lo cerrados que somos, ¿no? Que miramos siempre como muy a nivel local, ¿vale? O sea, cuando tú ves mucha parte de los problemas, yo, por ejemplo, el telediario yo no lo veo porque me parecen como niños discutiendo tonterías, realmente, está todo el rato, y tú has dicho no sé qué, eres más corrupto que yo, y tú un poco más, y digo, pues tontería, esto es como ver aquí unos... ¿Pero ¿por qué? Porque su mundo se cierra, al final, no a solucionar problemas en el país, sino se soluciona a ver qué me han pillado en el telediario y qué digo mañana, para que no me pillen, porque mi ego quiere que, yo qué sé, que quede bien y que luego pueda ir ascendiendo lo que sea. ¿Eso por qué es? Porque cuanta menos experiencias tenemos en nuestra vida, más cerrados somos y más peligrosos somos. Entonces, el metaverso lo que nos trae es la capacidad de no solo ver cosas del mundo que seguramente no podías acceder nunca a ellas porque por desplazamiento mismamente o lo que sea, sino conocer a gente de todo tipo, de toda condición y aprender todo tipo de mundos y micromundos que hay en el mundo. Yo, por ejemplo, gracias al metaverso, a nuestro trabajo, hemos estado en lugares como en Fukushima. Estuvimos en la zona cero, nos metimos en la zona radiactiva para hacer un documental y yo descubrí ese mundo y lo trajimos con el país a un documental. O, por ejemplo, hace poco hemos estado en la India y hemos estado en los, ¿cómo se llaman? Los Smuldog, ¿no? Se llaman, que son como los barrios estos pobres. Hemos estado dentro con ellos, grabando en virtual para luego mostrar al mundo cómo es eso, ¿no? Entonces,
¿eso qué puede traer? Pues puede traer un conocimiento de tu mundo no solo es tu micromundo que hay en 3 manzanas más alrededor y tus 4 influenciadores, sino que hay muchos micromundos que son tan importantes y que seguramente incluso tengan unos valores totalmente diferentes al tuyo que no son ni mejores ni peores. O sea, porque realmente cuando tú conoces a todas esas vivencias, ¿no? Y de repente, o cuando estábamos en Filipinas, ¿no? En medio de la selva, yo me acuerdo, y que lo más preocupante era que explotara el volcán, ¿no? Entonces, la vida de la aldea que estábamos grabando era a ver cuándo explotaba el volcán, ya está, ¿no? Entonces, para ellos lo importante era su volcán, ¿no? Entonces, esa información, si nosotros somos curiosos, si el metaverso nos trae todos esos micromundos y entendemos más el mundo, mucho más, hará que no nos centremos en tonterías. Porque el problema ahora mismo es eso, que cada uno tiene su micromundo. O sea, tú, por ejemplo, tú dices Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que tienen ahí pues que si el muro, que si no muro, no sé qué, no sé cuántos. Que tú le preguntas muchas veces a alguno de Estados Unidos dónde está España y no te lo sabe localizar en el mapa. Entonces, esa información de vente aquí, mira cómo somos, cómo vivimos, yo sé, paséate por la Sagrada Familia, lo que sea, ¿no? Pues es información que va a hacer que abramos la cabeza mucho. Es muy importante porque las personas más peligrosas que he conocido en mi vida, los peligrosos de verdad, son los más cerrados en cuanto a experiencias. Porque realmente es su visión y punto, y ya está. El problema es cuando suben a políticos. Claro, entonces, cuando suben a políticos es cuando se convierten en problema por 10. Entonces, otra cosa muy interesante que va a traer el metaverso es que creo, no ahora, pero a lo mejor en los próximos años, que se van a crear como países dentro del metaverso. O sea, que serán lugares donde haya una especie de organización, digamos, que estará regida seguramente incluso por votación, como estaba viendo ahora con las DAOs, no sé si las conocéis, que de repente dentro de un metaverso se pone algo y la gente vota y la decisión se hace en base a la votación de la gente. Entonces, habrá como mundos, comunidades que inicialmente serán del metaverso, pero que podría llegar a un momento que fueran reales y se conecten con el mundo real. Y ojo con eso, porque eso ha generado revoluciones, ese tipo de cosas. Pero no es el momento todavía, pero creo que podría llegar algo de eso. Entonces, sobre todo es la información. Es cuanto más vivencias y más riqueza tienes a tu alrededor, mejor. Yo mi pueblo es un pueblo de Castilla-La Mancha cerrado absolutamente. El típico de que puede haber una señora que la información que tiene es las 4 manzanas alrededor, y entonces se genera una toxicidad entre ellos de cotilleos, el otro, no sé con cuántos, que no sabéis que ha llegado gente a suicidarse en el pueblo. ¿Por qué? Porque llega un momento, claro, que tu micromundo se destruye dentro del micromundo, entonces ya me han puesto a parir por una cosa que ocurrió pues, con una novia, lo que sea, y de repente ven que no hay salida. Entonces, esto, cuanta más información y más vivencias tengamos, creo que va a hacer que el ser humano sea muy abierto de mente y mejor. Y yo lo he visto, ¿sabes? Yo lo he visto en gente que cuanto más viaja o más experiencias tiene, mejor. Entonces, ¿eso se puede hacer a nivel mundial? Va a costar, el ser humano siempre ha sido problemático, digamos, pero que haya una tecnología como fue Internet en su momento, que nos abra mundos, siempre es bueno. Por ejemplo, ahora, gracias a Internet, el mundo ya no es una frontera solo, sino que es el mundo entero delante de ti, pero sigue habiendo problemas. Pero eso, yo creo que es eso, cuanta más experiencia y más información, haremos que la gente sea mejor, básicamente por eso, porque nos ahogamos en un vaso de agua. El ser humano, de hecho lo habréis visto muchas veces a vuestro alrededor, de gente que con un solo problema ya es como tiro la toalla y dices, pero es un problema enano, ¿no? Y vete a la India y ve un problema de verdad o vete a otro lado, ¿no? Y si lo mostramos y se lo traemos, aprenderán. Yo creo que eso cambiará todo. Oye, pues es un mensaje lleno de esperanza, sobre todo para los que creemos que cuanta menos verticalidad haya, menos estado, más posibilidades de hablar unos con otros, mucha más libertad, pues será estupendo. Ojalá que tarde muchísimo tiempo en crearse impuestos, en crearse estados y vivamos en esas utopías de mundos que cuando te hartes de ese mundo, pues te vas a otro o puedes estar en 5 a la vez. Oye, muchísimas gracias, Edgar, muchísimas gracias a los que habéis estado aquí, preguntas súper interesantes, sobresaliente para todos, matrícula de honor aquí para este gran conferenciante, no solo escritor. Muchas gracias a todos. Por cierto, los que hayan